El proyecto Life Red Bosques es un proyecto que pretende fomentar, estimular el debate en torno a la gestión de los bosques en las áreas protegidas y en la Red Natura 2000. En estos lugares donde la conservación de la biodiversidad es un objetivo principal, pero donde también hay muchas veces un uso económico de los bosques. Los bosques cubren más del 50% de nuestras áreas protegidas, pero están marcados por una larga historia de aprovechamientos de todo tipo. Para mejorar su estado de conservación y mantener un uso múltiple de los mismos, es preciso aprender cómo son los retazos mejor conservados y tratar de incorporar estas características al diseño de las actuaciones selvícolas. Dentro del proyecto LIFE vamos a ejecutar unas acciones piloto en el Parque Natural del Sports. Hemos elaborado ya 3 planes de gestión en 3 fincas privadas, donde se pretende demostrar que es posible compatibilizar el aprovechamiento económico con la conservación de valores de biodiversidad. El Parque Natural del Sports está ocupado en su mayor parte por bosques de pino silvestre y pino laricio, que fueron en el pasado objeto de un intenso aprovechamiento maderero. De sus 35.000 hectáreas de extensión, unas 13.000 son de propiedad privada. Es precisamente en algunas de estas fincas privadas donde están teniendo lugar las actuaciones selvícolas demostrativas del proyecto Red Bosques. Bueno, la gestión que había aquí en el pasado pues era una clásica gestión selvícola en la que se realizaban bastantes claras, cortas de regeneración y basada mucho en el aprovechamiento de madera, pero sin incluir otros criterios, quizá como los criterios ambientales, que ahora dentro de un parque natural sí se tienen que contemplar. Después de eso hubo como 30 o 40 años en los que prácticamente no se ha intervenido, entre otras cosas pues bueno, por el bajo precio de la madera. Y entonces en este proyecto lo que queremos hacer es cambiar esta tendencia, que sean actuaciones que tengan un bajo coste para el propietario y que a futuro lo que den sea madera de mucho valor, de una gran calidad y además todo esto combinado pues con una serie de actuaciones encaminadas a mejorar el hábitat y los valores ambientales. Una de las principales acciones del proyecto es identificar aquellos rodales de bosque que han alcanzado una mayor madurez tras 4 décadas sin intervención selvícola para preservarlos, pero también para aprender de ellos. Los árboles de gran porte y diámetro son uno de los aspectos que define la madurez de los bosques. Sus troncos y ramas gruesos, con oquedades, grietas e irregularidades, proporcionan una gran variedad de microhábitats para muchas especies forestales. Una de las características que buscamos de los bosques maduros son elementos como lo que tenemos aquí, que es un árbol que está vivo y que empieza a tener microhábitats. Y en este caso son agujeros del picapinos. Y no solo esto, sino que tenemos hiedra, ¿no?, que va subiendo. La interrupción de la intervención forestal durante años ha favorecido una mayor variedad de especies en el dosel. Es común en estos bosques observar árboles acompañantes como el tejo, el acebo o el arce, comunidades arbustivas muy diversas y una gran diversidad de líquenes, musgos y especies herbáceas. Cuando el rodal alcanza una cierta edad, algunos de los árboles más viejos y de mayor tamaño mueren y acaban cayendo. Las nevadas y vendavales también pueden producir el derribo de grandes árboles. Como resultado, estos rodales maduros contienen una gran cantidad de madera muerta de grandes dimensiones. ¿Por qué madera muerta gruesa y en el suelo? Porque hay un montón de insectos, hongos, líquenes que realmente viven de esa madera muerta. O bien porque se alimentan o bien porque es el hábitat donde se cobijan. Bien, y todas estas características que os estaba contando de los rodales maduros son los que estamos intentando replicar en el marco del proyecto Red Bosques. Aunque los rodales más maduros deberían dejarse a evolución natural, es posible reproducir algunas de sus características en el resto del monte, incluso aquel con vocación productiva. Nos encontramos en una de las fincas privadas del Parque Natural en las que, tras la redacción del proyecto de ordenación, se están ejecutando algunas actuaciones selvícolas demostrativas. Con ellas se pretende mejorar y acelerar la madurez del bosque. Las actuaciones se basan en un modelo llamado selvicultura de procesos ecológicos o selvicultura próxima a la naturaleza. En esencia, pretende una gestión forestal más próxima al desarrollo natural de los bosques sin olvidar la obtención de productos de forma sostenible. La silvicultura próxima a la naturaleza es una silvicultura que se fundamenta en la gestión del árbol individual.
Para ello, en el marco de la planificación de la actuación, es necesario realizar un inventario pie a pie en todo el Rodal. Aquí tenemos un ejemplo donde aparecen todos los árboles localizados dentro del monte, sobre los cuales se va a realizar una actuación individualizada para cada uno de los ejemplares. Una de las actuaciones llevadas a cabo pretende incrementar la diversidad de especies arbóreas del dosel. En este caso, se trabaja sobre el entorno de una especie protegida, el tejo. Se trata de liberar espacio alrededor de un ejemplar de tejo, anillando uno de los pinos más cercanos para eliminar la competencia. El anillado es un proceso muy sencillo, mediante el cual se hace un corte poco profundo en toda la circunferencia del tronco. Este corte provoca la muerte del árbol en 1 o 2 años, que queda en pie convirtiéndose en hábitat y alimento para muchas otras especies. Estamos respondiendo a 2 objetivos distintos con una misma actuación. Por un lado, le sacamos competencia a esta especie secundaria que es escasa en el bosque, para que se desarrolle de una forma más óptima, y por otro lado, anillando el árbol de al lado, lo que estamos generando es un árbol muerto en pie, que será nicho y refugio de muchas especies amenazadas en el parque. Otra de las actuaciones se dirige a acelerar la existencia de árboles de gran diámetro. Para ello, se reduce la competencia entre los árboles del dosel, estimulando su crecimiento. Se favorece así un mejor desarrollo tanto de árboles de interés ecológico como de árboles de mejor calidad maderera y, por tanto, mayor rendimiento económico. El objetivo de esta actuación también otra vez es doble. Por un lado, es quitar competencia al árbol identificado como interés, que es este pino silvestre, y lo que hacemos es eliminar este árbol de al lado, básicamente para quitarle competencia, para que la copa del árbol pueda desarrollarse de una forma más óptima. Y la actuación que vamos a hacer aquí es cortar este árbol a esta altura, con objetivo también de dejar una estaca plantada en el suelo que se muera por sí sola, y toda la parte del árbol se deja en el suelo como madera muerta en el suelo. Finalmente, vemos otra actuación en la que con el derribo de un árbol se genera madera muerta en el suelo y se mejoran las condiciones de crecimiento de los árboles, que se mantienen en pie, que podrán ser aprovechados en un futuro como madera de calidad. Aquí tenemos identificados 2 árboles de interés en el inventario, uno desde el punto de vista productivo y el otro desde el punto de vista de la biodiversidad, ya que es un árbol bifurcado en el cual es habitual que en la bifurcación aniden algunos tipos de murciélagos forestales. Entonces la actuación aquí ha consistido en quitar el árbol del medio, que le estaban generando competencia a los otros 2, con objetivo que los 2 que se quedan en pie se puedan desarrollar mucho mejor. El modelo selvícola propuesto para esta finca permitirá mejorar el estado de conservación del bosque, mejorar su resiliencia frente a posibles efectos del cambio climático y proporcionar un rendimiento económico a medio plazo gracias a la generación de madera de alta calidad. El proyecto Life Red Bosques ha involucrado a más de 100 profesionales de la gestión forestal y de las áreas protegidas en toda España, y nuestro ideal, nuestra aspiración es que este nuevo modelo de silvicultura se pueda aplicar en el conjunto de las áreas protegidas y de la Red Natura 2000 española, incluso fuera de estas áreas protegidas, demostrando que es posible obtener de los bosques, además de un beneficio económico, una amplia gama de beneficios de todo tipo. Life Red Bosques, con el apoyo del programa LIFE de la Unión Europea.